Continuando con las causas de hemorragia obstétrica, en esta ocasión vamos a estar abordando la placenta previa, que es una de las etiologías más frecuentes de la hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Vamos a tratar de resumir los aspectos más importantes y vamos a tratar de abordar el tema en el menor tiempo posible. Entonces, primeramente definamos qué es la placenta previa. Esta pues es un recubrimiento total o parcial del orificio cervical interno por parte de la placenta. La epidemiología es que afecta a cerca del 0,2 al 2% de los embarazos en el tercer trimestre. Y tenemos una gran variedad de factores de riesgo, tales como una edad materna avanzada, que sea multiparidad, que tenga un antecedente de placenta previa. Siempre vamos a ver este factor de riesgo, digamos, si tuvo una amenaza de parto pretérmino en un embarazo anterior, eso va a constituir un factor de riesgo para el embarazo actual. Lo mismo sucede acá con la placenta previa. El consumo de sustancias tales como la cocaína, el tabaco, técnicas de reproducción asistida cuando existen problemas precisamente con la fertilidad, cuando existen problemas para llevar a cabo el embarazo. Los antecedentes de cesárea, esto va a generar cicatrices que van a cursar con una formación placentaria inadecuada y el antecedente de succión o legrado intrauterino. Las caras placentarias que nosotros debemos tener en cuenta es que existe una cara coriónica y una cara basal y que las vellosidades terminales van a constituir la unidad funcional placentaria y además se conocen con el nombre de la cara materna, que es la cara de Duncan, y la cara fetal, que es la cara de Schultz. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a realizar de placenta previa? Pues a través de las manifestaciones clínicas tales como un sangrado vaginal indoloro, que sea intermitente, que sea rojo rutilante y que ocurra entre las 29 y 32 semanas, más los factores de riesgo. A través de la ultrasonografía nosotros vamos a poder identificar y clasificar a esa placenta previa. Vamos también a realizar una especuloscopia y en el 80% de los casos de placenta previa total y 98% de placenta previa de inserción baja, vamos a ver cómo se clasifica ahorita en una diapositiva, resuelven a las 28 semanas, tener ese dato presente. Entonces, ¿cómo clasificamos nosotros a la placenta previa? Existe una placenta normoinserta que tiene una distancia mayor a 5 centímetros, es decir, hay una distancia entre el orificio cervical interno al borde placentario mayor a 5 centímetros. La placenta de inserción baja, que es esta, es la que tiene una distancia desde el orificio cervical interno hasta el borde placentario mayor a 2 y el límite superior es de 5 centímetros. Por otra parte, la placenta previa marginal, que sería esta, es la que tiene mayor a 0, pero que se limita con 2. Sí, no puede ser mayor a 2. La placenta previa oclusiva, por su parte, es la que tiene una distancia, una DOP de 0. Y la placenta previa oclusiva sobrepuesta es aquella que tendrá una definición que denominamos como overlap o en español significa sobreposición de más de 0 centímetros. ¿Sí? O sea, no va a ser igual a 0, puede ser mayor a este. Y por otra parte tenemos a la placenta previa oclusiva total, que en esta vamos a definirla como un overlap mayor a 2 centímetros. Hay que decir que para los embarazos mayores de 16 semanas, cuando el borde de la placenta se encuentra a menos de 20 milímetros del orificio cervical interno, debemos denominarla como placenta de ubicación baja. Esa es una categoría aparte. ¿Cómo vamos a darle el manejo a estas pacientes? Pues vamos a clasificarlos según si sean asintomáticas, si tengan una hemorragia anteparto activa, si se encuentra estable después de uno o más episodios de hemorragia anteparto
y si nos encontramos en el contexto de hemorragia posparto. Entonces, para esas asintomáticas, las metas que nosotros vamos a tener es que corrijamos el defecto primeramente, luego que descartemos alguna adherencia mórbida, tal como un acretismo placentario, que en consecuencia nosotros estemos disminuyendo el riesgo de sangrado de esa paciente, porque eso es lo que en mayor importancia va a determinar la mortalidad de las mismas y que determinemos el momento óptimo de cesárea si la placenta previa persiste, si no hemos logrado corregir el defecto. Entonces, para las asintomáticas debemos primeramente hacer un monitoreo de la posición de la placenta, ¿sí? Y este está indicado cuando la distancia desde el orificio cervical interno al borde placentario es menor de 2 centímetros en el segundo trimestre. Y se usa la ultrasonografía a las 32 semanas. Cuando la distancia al orificio cervical interno hasta el borde placentario es mayor de 2 centímetros, la placenta es normal. Si el borde placentario cubre el orificio cervical interno, debemos realizar una cesárea programada. Y si la distancia desde el orificio cervical interno al borde placentario es menos de 2 centímetros, ahí estaría indicada una ultrasonografía a las 36 semanas para ver cómo ha progresado. Si esa distancia de progreso es menor de 2 centímetros, pero el borde no va a cubrir el orificio cervical interno, ahí debemos realizar pues un riesgo y beneficios del trabajo de parto y puede que exista una basa previa, siempre evaluar eso. Digamos que este es un algoritmo práctico y cabe decir que cuando hay un agretismo debemos desembarazar a las 34 o a las 36 semanas. Entonces, si el DOP es menor a 2 centímetros, pero el borde placentario no cubre ese orificio cervical interno, nosotros debemos realizar un riesgo-beneficio de si la paciente puede que tenga el parto a través de un trabajo de parto. Se debe evitar el tacto vaginal, ya que no sabemos la posición de esa placenta, qué clasificación tiene en algunos casos, cuando no hemos realizado la ultrasonografía, y podemos entonces tener riesgo de sangrado. Hay que tener en cuenta que si el embarazo es de más de 20 semanas y se han presentado sangrados, se deben evitar los orgasmos, las cargas pesadas de más de 20 libras, el ejercicio que pueda ser extenuante y permanecer más de 4 horas de pie. La atención médica debe ser inmediata si tenemos contracciones o si hay sangrado, ¿sí? Por ello es que hay ciertas indicaciones para dejar a la paciente hospitalizada, tal como si se encuentra lejos del lugar de atención. Si esa paciente vive lejos, debemos pues internarla para poder monitorizar esas contracciones y ese sangrado, ¿sí? En una paciente entonces asintomática, esta se debe hospitalizar. Primeramente debemos tener varias condiciones. Si la longitud cervical es menor o igual a 25 milímetros, el riesgo de trabajo de parto pretérmino es una consideración. Si tiene menos o igual a 15, se debe considerar hospitalizar, ¿sí? Para 25 debemos tener en cuenta el riesgo de trabajo de parto pretérmino. El acortamiento rápido del cuello, si tiene más de 10 milímetros en 1 o 2 semanas. La incapacidad para llegar al hospital de inmediato a menos de 20 minutos. Y si existe una ayuda en casa disponible. Todas esas son consideraciones para el manejo de estas pacientes. Se deben iniciar corticoides en aquellas que no lo han recibido previamente, betametasona 12 miligramos cada 24 horas, 2 dosis. Y en pacientes con placenta previa sin complicaciones debemos desembarazarlas a las 36 o a las 37 semanas. Para la paciente que sangra, ¿cómo va a ser el manejo entonces? La debemos ingresar como trabajo de parto para monitorizarla. Debemos realizar un control de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la tensión, de la saturación de oxígeno y de la diuresis. Recordemos que estos son parámetros que nos van a permitir clasificar o hacer la clasificación del shock.
Se debe intentar cuantificar las pérdidas sanguíneas de líquido amniótico, debemos realizar un hemograma, un perfil de coagulación, unas pruebas cruzadas de sangre y reservar de 2 a 4 unidades de glóbulos rojos empaquetados. La tromboelastografía completa de sangre también es un examen que debemos solicitar y debemos aplicar todas las recomendaciones que existen para el código rojo obstétrico. El acceso a 2 vías, Ringer a 500 cc cada 5 minutos y vamos a aplicarlo según la respuesta que tenga la paciente. Se deben hacer transfusiones si existe taquicardia o hipotensión en pacientes que no responden a líquidos o que la hemoglobina es menor a 10 gramos por decilitro. Y no debemos administrar tocolítico. Debemos transfundir inicialmente de 2 a 4 unidades de glóbulos rojos empaquetados sin plaquetas, plasma fresco y si el fibrinógeno es mayor a 250 miligramos por decilitro y si el recuento de plaquetas es mayor a 100.000. El objetivo es que siempre mantengamos una hemoglobina mayor a 10 y si la paciente no se estabiliza, ahí aplicamos entonces el paquete de transfusión masiva. Además de que vamos a aplicar el ácido tranexámico y el traje antichoque no neumático. Para la paciente que se encuentra estable después de uno o más episodios de sangrado anteparto, vamos a realizar primeramente pues un manejo expectante. Es decir, las pacientes que tengan menos de 34 semanas, que estén hemodinámicamente estables y que tengan una frecuencia cardíaca fetal normal. Los corticoides entre las 22 y 36 semanas para aquellas pacientes en las que se pronostique que el parto sea en 7 días. Y si no hay contracciones, vamos a aplicar la tocólisis para administrar los corticoides. La corrección de la anemia, ya sabemos los valores, las metas que debemos tener. Debemos administrar también inmunoglobulina anti-D y debemos saber que no es necesario readministrarla si hay un sangrado o parto antes de 3 semanas de su administración. Si la paciente tiene 3 o más episodios de sangrado, la debemos hospitalizar hasta el parto. ¿Y cuándo damos entonces fin al manejo expectante? Cuando comienza el trabajo de parto, cuando exista una categoría 3 y que el sangrado no ceda, esto pues en el perfil biofísico, la categoría 3, y si existe sangrado significativo a las 34 semanas o más. En el caso de la hemorragia postparto, pues ahí activamos el código rojo y administramos, digamos, de manera general los uterotónicos, el ácido tranexámico, los torniquetes y el tratamiento quirúrgico del especialista si así lo considera. De momento eso fue todo por placenta previa. Muchas gracias.